Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. Nos encontramos en Managua, capital de Nicaragua, y hoy tengo el inmenso placer de entrevistar y compartir con un hombre que ha dedicado toda su vida a luchar por la verdad, por la justicia social, por la dignidad y por la paz de los pueblos del mundo. Se trata del padre Miguel de Escoto. Un gran placer, padre. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, un placer mío. Yo soy gran admirador de este programa de Russia Today y me encanta que hayan venido, pero además gran admirador de la política internacional de donde es este programa. Sí. Bueno, así que será un gusto conversar. Padre, usted en plena guerra en Nicaragua decidió unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Primero lo hizo en secreto, luego lo hizo público. ¿Por qué usted, siendo un cura, cuando la mayoría de la iglesia apoyaba a Somoza, al somocismo, decidió unirse a los sandinistas? ¿Fue por simple rebeldía o habían causas de verdad para abrazar la causa sandinista? Mira, yo me uní al Frente Sandinista en un momento en que el Frente quiso invitar a intelectuales, algunos sacerdotes, gente cuyo nombre fuera reconocible en Nicaragua, para venir en apoyo a la lucha sandinista. ¿Por qué lo acepté? Porque como seguidor, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no podía decir que no. Aquí teníamos que estar los seguidores de Jesús, que luchan por un mundo diferente, un mundo de justicia y de paz. Creen que había paz antes de la guerrilla. ¿Cómo va a haber paz? Estaban masacrando al pueblo. Hay diferentes maneras de masacrar. Y la lucha sandinista es por lograr esta sí que es democracia. La plutocracia anterior no era democracia. Entonces, por eso es que luchamos y seguiremos luchando hasta la muerte y más allá. Sí. Por seguir fiel y leal al pueblo nicaragüense, usted fue suspendido por parte del Papa de entonces, Juan Pablo II, del oficio sacerdotal. ¿Y por qué cree que la Iglesia, el Vaticano, directamente el Papa, se puso en contra suyo? ¿Cómo se sintió usted? A mí lo que me importa es seguir mi conciencia sobre lo que significa ser discípulo de Jesús. Entonces, yo me hubiera sentido mal y pésimo el resto de mi vida si porque no tener la oposición del Papa iba a traicionar mi conciencia. Yo soy un creyente en una verdad que el Concilio Vaticano II rescató claramente: la prioridad de la primacía de la conciencia en nuestro actuar. Entonces mi conciencia me decía, yo tengo que apoyar a mi pueblo en una lucha por la paz verdadera, que es logrando la justicia. Después que llega, una de las primeras cosas que hace el Papa Francisco cuando llega al Vaticano es derogar esa decisión de quitarle el sacerdocio a usted. ¿Por qué cree que el Papa Francisco hizo estos actos? El Papa Francisco es un revolucionario dentro del Vaticano. ¿Cómo lo interpreta usted? Es un fiel discípulo de Cristo. Es lo único que nos interesa hacer a muchos, ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Lo que mi Papa decía, seguirlo, seguirlo y seguirlo. Y Jesús nunca abandonó al pueblo y siempre estaba por la justicia, por la paz. Cuando Chávez en un momento dijo que Jesús había sido el primer revolucionario del mundo, eso generó una polémica grandísima dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Es que estamos hablando ahorita de antiimperialista. Yo creo que es cierto lo que decía el presidente Chávez. Jesús no solo está contra del sistema de Roma,
sino que está ofreciendo la alternativa. El revolucionario no solamente está contra algo, está a favor de algo, y eso es lo más importante. Entonces Jesús estaba a favor del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Un sistema de gobernanza, de no violencia, de justicia, de igualdad. Imposible. El imperio necesita súbditos, necesita esclavos. Entonces, por andar predicando esas cosas, lo crucifican. Pilato no lo veía muy claro, pero se encargaron. Ahí habían lo mismo que puede pasar en nuestro tiempo. ¿Quién era el jefe, digamos, religioso de Jesús? Jesús, nuestro Señor, era judío. ¿Y quién era el máximo sacerdote judío en tiempos de Jesús? Caifás. Y era un judío proimperialista. Como hay sacerdotes que son proimperialistas, pero no están con Dios. Claro. Vamos a seguir abordando otros capítulos de su vida que también son súper interesantes, padre. Usted, según tengo entendido, en plena crisis en Libia, cuando Estados Unidos y Occidente empezaron a armar a los rebeldes, como ya lo han demostrado diversos documentos, para derrocar a Gaddafi, Muammar Gaddafi lo nombra a usted directamente como el representante de Libia ante la ONU, como embajador permanente de Libia en la ONU. ¿Por qué cree que Gaddafi lo eligió a usted? ¿Y cómo fue ese contacto? Yo conocí a Gaddafi bien, lo había estado con él en muchas oportunidades y conocí a Libia bastante bien, por varios años antes. Y Gaddafi, el embajador Musa, el que estaba representándolo en Naciones Unidas, traicionó. Entonces, Libia no tiene nadie que hable por Libia en Naciones Unidas, porque entonces me nombra a mí, Gaddafi, el embajador representante permanente de Libia en Naciones Unidas. ¿Pero cómo lo nombra? ¿Cómo lo llamó a usted directamente? ¿Cómo fue ese contacto? No, indirectamente. Él manda a través de la embajada de Libia aquí en Nicaragua y por todos lados mandó el mensaje y él lo hizo público allá y yo acepté. ¿Y por qué cree que lo eligió a usted? Porque él confiaba que no lo iba a traicionar, que no iba a traicionar al pueblo libio y que iba a defender los derechos y la igualdad soberana de Libia, iba a luchar porque se respetara esa igualdad soberana de Libia. Uno de los primeros que, como dicen, pegó el grito al cielo con su nombramiento fue Estados Unidos. Ellos decían que no era posible que usted representara a Libia ante la ONU. ¿Por qué cree que Estados Unidos se opuso a ese nombramiento? No, eso es evidente que iban a hacer todo lo posible. Porque Estados Unidos siempre ha creído que yo soy muy insolente. Y porque digo la verdad. En una película que sacaron, fue hecha en Roma, pero la película es favorable. Pero le llaman The Troublemaker. Yo soy el Troublemaker. Que genera problemas. Entonces me dijo Ramsey Clark, todo mundo que habla la verdad al poder es un Troublemaker. Uno que causa problemas e incomodidad a los poderosos. Por eso entonces Estados Unidos creen que soy un poquito irrespetuoso. ¿Y qué verdad sobre Libia faltó decir? Le pregunto eso porque cuando empezó la crisis en Libia hubo mucho debate incluso dentro de la izquierda. Habían algunos incluso que apoyaban la intervención a Libia porque decían que Gaddafi era un autoritario, un represor, un dictador. ¿Qué faltó ahí? ¿Por qué hubo esa confusión? ¿Qué faltó decir sobre Gaddafi, sobre Libia? Porque Gaddafi no aceptaba la imposición hegemónica de Estados Unidos. Y Gaddafi es uno de los pocos países africanos, era jefe de Estado de uno de los pocos
países africanos en un lugar estratégico en el Magreb. El Magreb es la parte norte de África que lleva al Mediterráneo. Marruecos, Tunisia, Libia y Egipto. Entonces, Gaddafi era un problema. No podían hacer con él, él no obedecía. Entonces, por no ser obediente al imperio, llevaron a cabo una masacre espantosa que tuvimos la oportunidad de verlo todo en televisión, como la OTAN, que Estados Unidos ha convertido en la organización terrorista más grande en la historia de la humanidad. Esa es la OTAN. Hace poco publiqué un libro sobre la OTAN, es lo mejor que existe. El libro fue escrito en inglés, pero aquí lo publicamos en español. Y pedí a Atilio Borón, que es un intelectual para mí muy respetable. Atilio Borón me escribió el prólogo y dice que ese libro, como nunca, es una maravilla. Entonces... Incluso Gaddafi advirtió que sin un gobierno fuerte todos los pueblos de África y de Medio Oriente que sufrían las guerras, que sufrían el hambre, irían con una migración masiva hacia Europa y que no se podría detener. Parece que esa profecía se cumplió. Ahorita el Mediterráneo, como lo dijo el Papa Juan Pablo II, sí. Es que le hacen la vida imposible a los pueblos en su propio país. Entonces salen corriendo, como que le pegue fuego, entonces salen corriendo. ¿Y dónde van a entrar? Pues en el norte. Tienen que ir a algún lado. Pero ahora tampoco en Europa lo aceptan y la Unión Europea se reparte unas cuotas que ni siquiera se cumplen. Es una vergüenza y pone en evidencia la calidad ética y moral de estos países poderosos, su política contra los que buscan refugio y corren por su vida, para salvar su vida, y se encuentran con que los matan allá también. Por eso el Santo Padre Francisco ha tomado una posición muy clara, inequívoca, con respecto a esta política anti-inmigrante. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédese con nosotros que enseguida regresamos. Seguimos con esta entrevista con el padre Miguel Descoto. Voy a saltar a otro capítulo muy interesante de su vida antes que se nos termine el tiempo, y fue su papel protagónico para que los países de Centroamérica alcanzaran la paz. ¿Cuál fue la clave para que Nicaragua alcanzara la paz y hoy sea ejemplo de un país reconciliado? Sí, mira, era importante salir adelante con el trabajo de Contadora. Pero Contadora no fue lo que la gente piensa. Cuando se habla de que hay reuniones para alcanzar la paz, los centroamericanos que participaban en Contadora, no buscaban la paz. El que menos buscaba la paz y que fue muy galardonado por no buscar la paz y por hacer que la guerra continuara o que situación existiera objetivamente que justificara que Estados Unidos siguiera financiando la guerra, fue Arias. Oscar Arias, que recibió el premio Nobel. Sí, la hipocresía más grande, el hombre más descarado. Lo lamento, Oscar, que te diga eso, pero... Y tenía su canciller. Fue quien más dificultó mi trabajo entre los cinco.
se oponía a todo, porque los Estados Unidos le había dado esta consigna, que no firmaran nada con Nicaragua, que lograran hacer algo que objetivamente sea bueno, pero que Nicaragua no quisiera firmar. ¿Y cómo logró usted revertir esos planes y lograr que Nicaragua sí se pacificara? Pero Contadora, después de un largo tiempo de estar trabajando, presenta una propuesta de acuerdo para alcanzar la paz. Entonces, cuando eso sucede, yo ya había comprendido cuál era yo tenía, si algo era muy bueno, yo decía que eso es difícil de aceptar. O hacía una cara, y yo sé que todo el mundo me iba a estar viendo, los cancilleres. Hacía así. Entonces ellos creían que yo no iba a firmar, y todos dijeron, este proyecto que presenta Contadora es muy bueno en sí. Washington lo dijo, que era objetivamente muy bueno, pero que habían claras indicaciones de que Nicaragua no lo iba a aceptar. Y yo seguía diciendo, yo estaba feliz, y yo claro que lo iba a aceptar. Entonces cuando ya se tiene que firmar, vengo y digo, presento, ya firmada, no es que vamos a firmar, copias, ya firmada, distribuir. Entonces empieza Washington a decir que no, que tenía serios problemas la propuesta. Mira, entonces le fracasó. Entonces empezamos otro proceso, y esta vez no dije nada, pero también lo aceptamos. Somos los únicos que aceptamos, porque eran propuestas buenas basadas en el derecho. Si los que estaban quebrantando el derecho internacional eran ellos, no nosotros. Y Oscar Arias está ahora, y la Fundación Arias, junto con un lacayo nicaragüense, armando todo un aparato para hostigar al gobierno sandinista. Usted dijo en una oportunidad que Fidel es un elegido de Dios para transmitir el mensaje del Espíritu Santo en América Latina. Mira, yo creo que Cuba, a pesar de toda la campaña contra Cuba, para hacerla ver a Cuba como la mala de la película, Cuba se está imponiendo y es el país que más respeto merece. Con Fidel a la cabeza, ha derrotado a los gringos en todo aspecto. Los gringos ahora, parece, alguna gente dice, los gringos están cambiando, está concediendo restablecer las relaciones con Cuba. No están cediendo, fueron derrotados. Ellos pusieron este embargo a Cuba. ¿Bloqueo? El bloqueo, sí. Pero para aislar a Cuba totalmente, y quienes resultan aislados son ellos. Y Cuba no está. Cuba, al revés, cada día está reduciendo más, como un tremendo ejemplo. A pesar de que Cuba es un país muy chiquito, pero desde el comienzo de la independencia de Estados Unidos han tenido a Cuba en la mira para incorporarla a la Unión Americana. Padre, ya para ir terminando, hay quienes dicen que por lo que está sucediendo en Siria, la agresión de diversos países con mercenarios contra Siria, el resurgimiento de grupos terroristas, específicamente con el autodenominado Estado Islámico, con el Daesh, que huele a una tercera guerra mundial. ¿Usted cómo ve la situación en el mundo? Yo pienso que eso es un peligro muy grande. Mira, hay un libro que publiqué hace poco, pero el autor es Chossudovsky, en Montreal, Canadá. Se llama La globalización de la guerra. Hay una excelente entrevista con Fidel en ese libro sobre cómo sería la Tercera Guerra Mundial. En ese libro, el subtítulo es La guerra larga de Estados Unidos contra la humanidad. Ahí te lo voy a dar el libro. Pero
¿Pero usted siente que huele a una tercera guerra mundial? Sí, pero algunos dicen que ya estamos en ella. Y es la guerra de Estados Unidos contra todo. Sí. Mira, ¿Y cómo? Estados Unidos, a mí me duele mucho decir esto. Yo nací en Estados Unidos, me eduqué en Estados Unidos, conozco bien la historia de Estados Unidos, pero es un país que no está en paz y no está en guerra. Las aspiraciones, la razón de ser del Estado, antes todo lo defendían en base a un supuesto destino manifiesto. Ahora no. Ahora hablan ¿cómo es que dicen? Dominance. Dominance dicen el dominio global de todo el mundo, es lo que pretenden dominar, controlar en todos los aspectos. Full Spectrum Dominance, lo llaman ellos, le pusieron, esa es su razón de ser ahora. Bueno, entonces Estados Unidos necesariamente va a estar siempre en guerra con el resto del mundo, a no ser que te doblegues y bueno, pasen adelante, señores, agarren todo lo que quieran, hagan lo que quieran. ¿Y cómo va el papel de Rusia en esta lucha antiterrorista? Mira, yo doy gracias a Dios por Rusia, sinceramente, y por el presidente que tiene, por Putin. Esa es la esperanza que yo tengo, que con él, porque Putin, así como Fidel, está liderando la campaña para la destrucción de todas las armas. Dice Fidel, no solo las armas de destrucción masiva, sino que toda arma que pueda servir para la guerra. Esa es una posición moral. Yo quisiera que nosotros, los curas, sigamos eso, ya que no lo iniciamos. Pero en el caso de Putin, también está hablando mucho de la necesidad de tener la paz como un objetivo fundamental. Y la paz exige que todos nos juntemos, todos. Él habla mucho, Putin, de la necesidad de respetar la Carta de San Francisco, el Charter, la Carta de las Naciones Unidas, respetar el derecho internacional, respetar el concepto de la igualdad soberana de todos los estados. La paz la tenemos que lograr entre todos, porque si viene la guerra, también seremos todos los que desapareceremos. Desaparecerá, lo más probable es que con una guerra es el fin de la especie humana, porque la Tercera Guerra Mundial será nuclear y ahí no queda nadie, o quedará muy poquito. Alguien dice, yo sé cómo va a ser la Tercera Guerra, dice, va a ser nuclear. Y también sé cómo será la cuarta, con palos y piedras, porque quedarán, ¿sí? No, en realidad, y cuando te pones a reflexionar, es Estados Unidos con su obsesión por dominarlo todo, que está poniendo en riesgo la continuación de la especie humana. Es diabólico. Ojalá no lleguemos a ese lamentable escenario y realmente se imponga la paz en el mundo. Ahora sí, para terminar, padre, usted lo llaman el canciller de la paz y por su labor usted ha recibido innumerables premios como el premio Julio Cortázar por la paz, el premio Lenin por la paz, la orden Carlos Fonseca Amador. ¿Cuál es el premio con el que usted sueña? Que nuestro Señor esté satisfecho que he luchado todo lo que pude por consolidar la paz y el amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esta es una vocación y un trabajo del cual no se puede tomar vacación. Es siempre. Y con la gracia de Dios y su ayuda lo lograremos. Sí, lo lograremos. Ojalá que así sea, padre. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer grandísimo para mí conocerlo, entrevistarlo, compartir, aprender con usted.
Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad.